¿Cómo no? Bueno, 25 ya pasan de la hora 17 en todo el territorio nacional. Calor, mucho calor en la ciudad de La Paz y hay humedad, que aumenta también eso, la sensación térmica. Estoy en comunicación telefónica ya para la charla de economía de esta semana, porque es importante entender, saber, concretar ideas de la parte económica de nuestro país, que es todo. Después de todo, es todo. Vivimos en una sociedad que necesita recursos para subsistir. Entonces, la economía es todo. Por eso hablamos ahora con Luis Laferrier. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, buenas tardes. Ya sabés vos que a quién le va bien, a todos los que va bien, a tus amigos sí, que gobiernan, los que están arriba, seguro. ¿Por qué? No, pero no son buenos amigos porque no me han dado nada a mí todavía. Oh, bueno, pero está re lerdo. Bueno, Luis, hoy vamos a hablar un poquito, dijimos, de política fiscal, ¿hablábamos? Yo creo que sí, porque es importante, un tema que nos cruza todo en realidad. Nos cruza todo, bueno, porque ya hemos hablado que el Estado en el orden social que vivimos es fundamental. Bueno, más allá de lo que dice el verso liberal o neoliberal, que el Estado es el sostén de este sistema y actúa de distintas maneras en la realidad, ¿no? En lo que hace a la economía, el Estado, entre otras cosas, ¿no? Se cumple una función de que para realizar distintas actividades debe contar con recursos. Entonces ahí ya tenemos que las dos patas con las cuales camina el Estado y que se manifiesta a través del presupuesto, que justamente los gastos y los ingresos del Estado. El Estado tiene que conseguir recursos y los gasta, ¿no? Bueno, ahí viene todo el gran dilema, el gran debate, la pelea, ¿viste? Bueno, de dónde saca los recursos el Estado y en qué los gasta. Bueno, ahí tenemos, bueno, mucho para conversar, pero básicamente cuando se habla del gasto público, se gasta el Estado, ya sea en cualquiera de sus niveles, el Estado nacional, el Estado provincial, los estados locales, ese gasto público lo realiza de muchas maneras, pero hay formas de clasificarlo para saber en qué se gasta, porque bueno, puede gastar en infinidad de miles y miles de operaciones y se clasifican para que uno pueda tener una idea, ¿no? Por ejemplo, gastos corrientes, que es lo que ayuda a llevar a cabo las actividades que realice el Estado en forma habitual, o gastos de capital, por ejemplo, o según la finalidad. Según la finalidad es interesante ver en qué gasta el Estado. Gasta, por ejemplo, en salud, en educación, en bienestar social, en defensa, en seguridad, en pagarle intereses a los acreedores. Bueno, en función de eso uno puede hacer un análisis cómo viene gastando el Estado ese dinero, porque uno puede decir, bueno, sí, obvio, si se tiene que hacer cosas, el Estado tiene que gastar. Bueno, Maca, no, pero hay que ver. Uno aspira a que el Estado, primero, realice aquellas funciones, actividades que ayude a la mejora general, o como se dice en teoría, digamos, entre comillas, que el Estado brega por el interés general, por el interés de todos, de la comunidad. Bueno, uno puede decir, y aún siendo gobernante, sí, por supuesto que lo que nosotros gastamos es para que se beneficie el conjunto. Bueno, un lindo verso, ¿no es cierto? Pero hay que ver en qué gastar. Y ahí viene la cosa, cuando empezamos a ver en el detalle, hay gastos que se dice que benefician a los sectores más vulnerables y sectores mayoritarios de la sociedad que más lo necesitan. Y hay otros gastos que se destinan fundamentalmente a sectores muy pudientes y de alto poder adquisitivo o que concentran mucha riqueza. Uno tiene que decir, no, bueno, pero el Estado en una sociedad que es muy desigual como la nuestra, como la que, bueno, en la que rige como orden social en todo el planeta, la economía y la sociedad se va organizando de manera de que la riqueza que se genera socialmente con el trabajo humano se tiende a concentrar en muy poco. Es un proceso de concentración que se genera habitualmente en la competencia. No todos ganan, no todos van bien, sino que unos ganan, otros pierden, unos ganan mucho más, otros menos, y los que se van
fortaleciendo son los que más ganan y son los que dominan los mercados y aprovechan esa postura o esa posición dominante para ganar mucho más. Entonces, la lógica natural de la economía de mercado, de la competencia, lleva a que haya cada vez menos y muy poderosos los que se quedan con el grueso de la torta. Entonces, bueno, entonces si el Estado gasta, debería gastar más para compensar esas desigualdades, para que viva, en todo caso, mejor o dignamente aquellos que el mercado los castiga o los deja fuera. Entonces uno tiene que decir, bueno, entonces el gasto debería ser, por ejemplo, el gasto más en salud pública, porque salud pública es darle acceso a atención sanitaria a aquellos que necesitan la cobertura de salud y no tienen para pagarlo. Entonces está eso la salud pública. Bueno, en Argentina la salud pública históricamente fue un sector muy valioso, muy importante, y si nosotros lo vemos en términos comparativos con América Latina, siempre se distinguió Argentina por tener una buena salud pública, hasta que vinieron los milicos, la década, los años 70, 76 en adelante, y después empezaron a destruirlo, a desmantelarlo, ¿no? Y a pesar de todo, a pesar de todo eso, entonces uno dice, bueno, ¿en qué gasta? Puede ser que gaste en salud, en educación pública, pero también, como te decía, está un rubro que ha crecido mucho también desde la época de la última dictadura en adelante, que son subsidios que reciben subsidios y recursos que reciben los sectores que tienen más ingresos. Es decir, se le da el mundo al revés, porque esos deberían ser los que aportan, no los que reciben los beneficios en dinero o en otros privilegios del Estado. Y eso es una parte, ¿no es cierto?, del gasto público. Y los ingresos del Estado son los que tienen que cubrir ese gasto que realiza el Estado. Y también ahí tenemos la teoría. ¿Qué debería decir la teoría? Es que a quién le saca el Estado, o sea, quiénes aportan al Estado con más importancia, con digamos, mayor volumen, para que el Estado lleve a cabo sus actividades. Y deberían ser los sectores que tienen más ingresos o más riqueza. Y eso a través de, por ejemplo, de los tributos que genéricamente se llaman tributos y que pueden ser impuestos, tasas o contribuciones. Eso debería ser, ¿no?, una premisa que inclusive se maneja así en política tributaria, y si la política tributaria tiene que ser equitativa, es decir, que tiene que recaer más proporcionalmente, ¿no es cierto?, en los que más ganan y más tienen. Eso sería cuando se habla de los llamados impuestos o tributos progresivos. Proporcionalmente paga más el que más tiene, el que tiene mayor poder adquisitivo, el que tiene más ingresos o más riqueza. Y también hay tributos al revés, regresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que proporcionalmente paga más el que menos tiene y el que menos gana. Bueno, si nosotros vamos a ver en la Argentina, que en eso nos hemos distinguido desde hace ya casi medio siglo, de la dictadura en adelante es muy marcado eso, es que el gasto empieza a ser muy importante, el gasto público, para favorecer a los sectores concentrados, grandes corporaciones, capital usurero y financiero, es decir, aquellos que más ganan, depredan y a veces que no aportan demasiado. Claro. Pagan impuestos proporcionalmente más los que menos tienen y menos ganan, e inclusive por nuestro sistema tributario, pagan impuestos inclusive aquellos que ni siquiera tienen ingresos, que no tengan ni un peso de riqueza, porque si por las dudas viven de limosna y tienen que ir a comprar algo, están pagando impuestos. Porque los impuestos que predominan en la Argentina son esos llamados impuestos regresivos. Es decir, que se paga sobre el precio final del bien, y aunque el consumidor no lo sepa, está pagando el IVA, está pagando impuestos internos, está pagando ingresos brutos, está pagando tasas municipales. Entonces eso hace de que el Estado, cuando interviene a través de la política fiscal, en lugar de compensar las desigualdades que genera el sistema, lo que hace es profundizar esas desigualdades. Y no solo eso, sino que hay inclusive estadísticas comparativas a nivel mundial que dicen, que esto yo creo que lo comentamos en algún momento, de que aquellos países más poderosos, aquellos países donde se dan en todo caso mayores niveles de ingresos y mejores servicios estatales, y en muchos países es donde existe una mayor presión tributaria. Es decir, que el peso de los tributos que paga la sociedad
más alto, alcanzan alrededor de un 40% del PBI, si podemos decir un promedio. Hay algunos países un poquito menos, un poquito más, pero un promedio de un 40% del PBI. En Argentina, la presión tributaria no llega ni siquiera al 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Argentina, a pesar de que se dice que el Estado es un elefante que se queda en la Argentina, y otros países de América Latina similares, pero en Argentina estamos hablando, en otro país, la presión tributaria no es elevada. Ahora, ¿quién paga? ¿Quién paga fundamentalmente impuestos? Y principalmente la mayor parte de impuestos son los que recaen sobre los sectores que tienen menores ingresos. Como se decía en algún momento, no sé si vos recordaste cuando estudiaba, decíamos el Estado Hood Robin. O sea que como Robin Hood, al revés, ¿no es cierto? Robin Hood era el héroe de las películas que le robaba a los ricos para a los pobres. Ricos para repartir a los pobres. Bueno, acá el Estado le roba a los que menos tienen para dárselo a los ricos, a los poderosos y a lo más parasitario que es el capital financiero. Eso es lo que venimos hablando inclusive en otros momentos cuando hablamos de la realidad, ¿no es cierto? Que el Estado en Argentina está perdiendo, esto se está más o menos estimando en función de ese 10 o 12% que el Estado tiene de menor presión tributaria en Argentina, es que los ricos en general, si nosotros comparamos con los países que siempre nos queremos comparar, ¿no es cierto?, los llamados países desarrollados, entre comillas, los ricos, los que más ganan, los que más concentran riqueza, están dejando de pagar alrededor de 100.000 millones de dólares por año. O sea, hay que imaginarse una cifra semejante si el Estado recaudara de aquellos que más tienen, que más ganan y encima se llevan la plata afuera, lo que corresponde, lo que pagan en otros países. Bueno, acá habría realmente condiciones para prestar servicios fabulosos en la salud, en la educación, en las obras públicas, en la acción social, en viviendas populares. Entonces, la política fiscal es esto, es ver en qué gasta el Estado y cómo se recauda, de dónde sacan los recursos. El problema es que a veces los recursos no alcanzan. Entonces se habla de que si el Estado está gastando más de lo que recauda, hay déficit fiscal. Y se quiere muchas veces acusar a la existencia de que haya déficit fiscal a que existe inflación. Algo que está absolutamente demostrado que es erróneo y que no sucede por lo menos en la Argentina. Y que no solo eso, ¿no? Sino que además, en toda la historia, llamémosle de los últimos 80 años en Argentina, en los momentos donde mejor se vivió, digamos entre los años 40 y mediados de los 70, es decir, por todos los indicadores que hablan de las condiciones de vida, ¿no? De ocupación, ingreso, siempre hubo déficit fiscal, y ese déficit lo cubría el Estado con préstamos del Banco Central, adelante del Banco Central, que se llama emisión de dinero. Y eso garantizó que la Argentina llegara a mediados de los 70 con una sociedad que tenía excelentes condiciones de vida si lo comparamos con el resto de América Latina. Entonces no es el tema del déficit fiscal, no. El tema no es si hay déficit fiscal o no, sino en qué gasta el Estado y de dónde sacan los recursos para ello. El Estado estaba teniendo déficit fiscal. No quiere decir que simplemente para vivir mejor es que tener déficit fiscal, no, porque ese déficit fiscal también puede esconder que el Estado gasta mucho, pero porque sigue transfiriendo recursos a los sectores más concentrados, ¿no? Y está el cuento que nos hacen algunos gobiernos, como el actual, de que no existe ahora déficit fiscal, y eso pareciera que fuera un gran logro. En primer lugar, ese mismo momento se pasó en el año 2003, 2004, 2005, cuando gobernaba en ese momento el presidente Kirchner, que llegó a tener superávit fiscal. Parecía contradictorio porque según ese gobierno estaba en contra del neoliberalismo y criticaba todo lo que era llegar al superávit fiscal. Y él llegó al superávit fiscal, pero ¿cómo llegó al superávit fiscal? Habiendo licuado prácticamente el ingreso de los jubilados y de los empleados públicos. Entonces, obvio
que con ese criterio se llegó a superar el fiscal, pero generando condiciones de vida bastante complicadas para millones y millones de argentinos. Y bueno, ¿qué pasa con este gobierno? Que dice que ahora pregona que logró el déficit fiscal. Primero que miente, porque hace falsamiento estadístico, porque uno de los rubros que más afecta los gastos del Estado en Argentina es el pago de intereses de la deuda que tiene el Estado, que además es una deuda que ya hemos hablado nosotros, fraudulenta, que fue investigada, se demostró que el pueblo no la recibió, fueron los vivillos que se llevaron la plata, pero se pagó más de 10 veces esa deuda y cada vez no más. Y esos intereses pesan en el gasto público. Ahora, ¿qué hace este gobierno? Este gobierno transformó esos intereses en deuda. Entonces, en lugar de pagarse como interés y aparecer como gasto en el Estado, eso es un dibujo que se hace en la contabilidad, ¿no es cierto? Aparece en la deuda. La deuda aumentó casi 100.000 millones de dólares en un año. Claro, porque los intereses que había que pagar los transformó en deuda, en papeles que se los dio a los acreedores. Entonces también es todo un juego. Si nosotros tenemos que entrar en cuestiones técnicas va a ser un poco complicado, y más por radio, y más en una vez se te puede traer recuerdos dolorosos de otras épocas estudiantes. Pero en realidad el Estado en Argentina en este último año y pico, bajó el peso del gasto público. Se achicó el gasto público. ¿Pero en qué se achicó el gasto público? Y eso está en las estadísticas oficiales, hay que verlo nada más. ¿En qué se achicó? Se achicó principalmente quienes aportaron en ese ajuste, que es como se llama, ese ajuste fiscal. ¿Quiénes aportaron? Primero que nada los jubilados. Los jubilados, son manga de vagos que están sin trabajar, ¿no es cierto? Esos que hicieron que nosotros tuviéramos el país que tenemos, que trabajaron durante toda su vida, y que aportaron y que se la ganaron con esos aportes básicamente con un sistema que funciona a través de la solidaridad intergeneracional. Los que trabajan aportan para los que ya trabajaron y así sucesivamente. Bueno, el tema es que le han robado ilegítimamente. ¿Por qué? Porque a los jubilados les corresponde por constitución y por ley eso. Entonces una parte del gasto público bajó porque baja lo que se destina a los jubilados. ¿Cuál es la otra parte que bajó? Que el gobierno nacional decidió dejar de pasarle fondos que recibían las provincias destinadas a cubrir parte del salario docente. Entonces afectó el sistema educativo a nivel nacional. Y ese gasto, ese ingreso que dejó de dar el Estado nacional a las provincias, es un ingreso que le corresponde legítimamente a todos los argentinos, porque el Estado nacional recauda de las provincias. Entonces también bajó el gasto, pero el gasto de una manera brutal. También le quitó recursos el Estado nacional, parte de los gastos lo destinaba a cubrir, en cierta manera compensar el costo del transporte de toda la provincia, el sistema de transporte público de pasajeros. Y dejó de aportar el Estado nacional, y eso llevó a que aumente sustancialmente el costo de los boletos de transporte, que afecta más que nada a los sectores que no tienen medio propio, ¿no es cierto? Es decir, los trabajadores, empleados, estudiantes. Entonces, se logra, dibujado y todo, el déficit fiscal, pero a costa de empeorar sustancialmente las condiciones de vida. Entonces, hablar del gasto del déficit fiscal y decir, mira, hay un logro del gobierno, es que ahora no tenemos déficit fiscal. Sí, no tenemos déficit fiscal, pero tenemos mucho más pobres. Otro tema que también está falsificado, porque el gobierno anunció hace poco que había bajado la pobreza sustancialmente, y no eran sobre índices oficiales. Es decir, un estudio que había contratado con la UCA, la Universidad Católica Argentina, y que también son mentiras. Entonces, en esto yo creo que hay dos o tres cosas. Primero, saber de qué se trata cuando nosotros queremos analizar en qué gasta el Estado y cómo se financia, ¿no? Eso es política fiscal. Y lo otro, es decir, entender el tema, es saber en realidad cómo se compone el gasto. Y el gasto en realidad en Argentina, el gastado nacional, está haciendo, yo lo que digo, el masacre, porque yo hablo siempre de plan masacre, porque sacarle a los jubilados es una masacre, sacarle al transporte también es otra masacre, y también
se ha eliminado casi en un 80 y pico % lo que el Estado gastaba para obras públicas, lo cual también es otra masacre, porque está afectando muchísimo un montón de obras públicas que eran imprescindibles, por ejemplo, el mantenimiento de rutas que están en pésimas condiciones, las nacionales, y muchos otros gastos que el Estado estaba haciendo, que benefician a distintos sectores de la provincia, de las distintas provincias. Yo digo el caso que conozco, entre otros, ¿no es cierto?, que estaba haciendo una obra para mejorar el abastecimiento de agua potable acá en la ciudad de Paraná, y cortó, ¿viste? Paralizó todo. Entonces afectó a las obras públicas, pero también afectó a un sector que tiene un efecto multiplicador en la economía, que es la construcción, que uno de los sectores que más cayó en su actividad. Eso generó no solamente parálisis de las empresas, sino también despidos masivos y suspensiones del sector de la construcción, el sector que sufrió más pérdida de fuente de trabajo. Después, además, junto con industria y otros servicios, ¿no? Bueno, esto es un poco hablar de política fiscal. El Estado gasta, recauda, algunos se quedan solamente con la superficie y dicen, bueno, si el Estado ahora tiene, no tiene déficit, o incluso puede tener superávit, estamos bien. No, porque si nosotros hemos hablado que para saber si la economía va bien o no, el indicador no es el presupuesto ni el balance de pago, el indicador es cómo vive la gente. Y acá, como vive la gente, bueno, lo sabe la gente, no tenemos que ser nosotros especialistas lo que le decimos, lo que significa sobrevivir y llegar a fin de mes con un sueldo destrozado, aquellos que tienen la suerte de conservar un trabajo, aunque sea precario, o el jubilado que tiene un haber que cada vez está más limitado. Entonces, con política fiscal se pueden hacer muchas cosas, para bien o para mal, o para bien de poco, y mal de mucho, o al revés. Bueno, nosotros seguimos peleando como siempre por un mundo nuevo, para que eso sea en beneficio del conjunto, para que la política fiscal, para que los gastos sean gastos que reactiven la situación económica, que den mejores condiciones de vida, mejores servicios, porque nosotros todavía tenemos, a pesar de lo que se ha destruido durante décadas, el sistema educativo público y el sistema de salud pública, todavía si nos comparamos con otros países de América Latina, estamos mejor. Podríamos dar muchísimo más bien si el Estado no siguiera afectando. Están echando médicos, hay una cantidad en hospitales que son famosos, ¿no?, por los servicios que prestan, como el Garrahan en la capital federal, que atiende a niños con enfermedades de cáncer de todo el país, y lo están devastando. Están haciendo eso, es decir, están achicando el gasto en actividades y en sectores que benefician al conjunto y a los más vulnerables. Están bajando, pero están aumentando el gasto que va direccionado hacia dónde, hacia, por ejemplo, los acreedores, que no son realmente acreedores porque son estafadores, y siguen cobrando por seguir estafando. Es una síntesis muy simple, porque no alcanza a entenderse muy bien si somos muy técnicos, porque justamente el uso de vocablos muy técnicos y muy complicados lo hacen los economistas serios, entre comillas, del establishment, para que nadie entienda nada, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, tenemos que hablar de una economía para todos. Bien, Luis, te mando un abrazo grande y te agradezco siempre el tiempo que nos das y la predisposición. Vamos a encontrarnos nuevamente la semana que viene para hablar de otro tema importante, ¿sí? Cómo no, ha sido un gusto, Leonardo, que siga bien. Un abrazo. Abrazo. Luis Ferrier, nuestro profe de Economía, en la tarde Tiene Vida, siendo ya las 17:49 en todo el territorio nacional.